para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Elber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. En el estudio de hoy, el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, continuará con el análisis del capítulo 19 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la Ley de Dios, y finalizará con los párrafos 6 y 7, enseñándonos que la ley en la vida del cristiano no es contraria a la gracia del Evangelio. Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 19, comenzando con el párrafo 6. En el párrafo 6 sigue un larguísimo párrafo que explica algo de lo que es la vida, la ley en la vida del creyente. Dice así: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces este párrafo dice mucho. Dice en primer lugar que la ley moral no es un pacto de obras. Esta controversia se ha llevado a cabo recientemente en algunos círculos reformados en los Estados Unidos. ¿Será que la ley moral es una publicación de nuevo, una republicación del pacto de obras? No vamos a entrar en esta controversia, pero la respuesta es que no. Cristo destruye el pacto de obras para los suyos. Morir con Cristo es morir a ese pacto. Ese pacto te decía, cumple la ley y vivirás. Pero ya no estamos bajo ese pacto. Ahora en el pacto de gracia, los redimidos en Cristo lo que oyen es, vive, y vivo podrás andar en caminos de cumplimiento cada día mejor. Es un punto teológico, pero es un punto teológico con enormes consecuencias. Ya no podemos ser condenados por la ley moral, pero la ley moral es útil. La ley es útil para nuestra conducta, no la ley ceremonial, no la ley civil, que son útiles para otras cosas, pero los 10 mandamientos son útiles y en toda la Biblia lo que nos explica acerca de ellos son una regla de vida cristiana. ¿En qué sentido? Pues informan de la voluntad de Dios, dice la confesión. ¿Será que la voluntad de Dios es que uno cometa adulterio? No, no lo es. No lo es para un cristiano y no lo es para nadie. La ley indica lo que es la voluntad de Dios, que seas fiel, que consagres las relaciones sexuales al matrimonio, que tus hijos se críen en familias que tienen papá y mamá, o sea, no tengas hijos afuera. Claro que hay circunstancias que se dan cuando le nacen hijos a la gente o se muere una pareja por varias circunstancias y no decimos que eso está mal. Pero lo que hace la ley, lo que hace el mandamiento es decir, los hijos deben tener mamá y papá. Y muchas cosas que la sociedad de hoy quiere ignorar y cambiar, ya están puestas en ese séptimo mandamiento.
El problema con la sociedad de hoy es que quieren vivir en un mundo de fantasía que les indican las películas. Pero así no se puede vivir, porque no se puede vivir bien, no se puede hacer las cosas debidamente afuera de la voluntad de Dios. Y esto es algo que nos informa, acerca de esto nos informa la ley. La ley moral también indica deberes. Hablamos de derechos, pero la ley nos habla de deberes. El dominio propio, como leí el otro día, nos recuerda un expresidente de Colombia, es importante para la libertad. Uno no es libre si es esclavo de pasiones. Uno sí es libre si reconoce y cumple con deberes. Las películas quizás no nos dicen eso, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esa es la madurez. ¿Cuáles son los deberes de uno? La ley te los indica. Si no debo matar, entonces debo hacer también el bien a mi prójimo y no el mal. Esto viene dentro de esa ley. Es mi deber no ser negligente, por ejemplo, en conducir mi carro. No hay que conducirlo en forma que amenace la vida de los demás. Ese es un deber que sale del mandamiento, no matarás. Y es obligatorio también. Tiene obligaciones la ley de Dios. El cristiano no debe creer que no tiene obligación por no estar bajo la condena de la ley. Dios aún sí espera que aprendas a obedecerle por amor y gratitud. Y la verdad es que la madurez en sabiduría y santidad va a conducir a algo. ¿A qué te va a conducir? ¿A que te dé ganas de matar a la gente y maltratarlas? Claro que no. La madurez te va a perfeccionar en amor por el prójimo, en compromiso con Dios, en no simplemente cumplir la letra de la ley, sino el espíritu de lo que Dios quiere que tú hagas. También dice la confesión que la ley revela la pecaminosa contaminación de la naturaleza humana. Es como cuando niños hacíamos cosas malas. Se nos daba quizás por tirar piedras y romper vidrios. Luego nos atrapan, nos gritan, nos castigan, nos dan a entender el daño y lo malo que es andar tirando piedras y rompiendo vidrios. Uno se da cuenta que ese deseo no es sano y no se puede seguir viviendo así. La ley de Dios hace esto en nuestras vidas, te muestra a través de los años lo extenso que es esa corrupción que tienes, como el deseo de romper vidrios y otros más complejos. También nos engañamos y a veces al hacer el mal pensamos que fue un error, pero no quisimos hacerlo. O luego nos damos cuenta que fue malicia, o fue envidia, fue resentimiento, odio que realmente nos motivó. Miren cómo le fue al rey David, que amaba la ley de Dios. Escribió que amaba la ley de Dios en los Salmos. Pero cómo le fue con Urías y Betsabé. No fue hasta que el profeta le contó cómo el rico le robó el único cordero al pobre, que el rey David se dio cuenta que así fue su proceder y la ley le hizo entender el enorme mal que él había cometido. La ley de Dios sirve para esas cosas. Entonces la idea es que uno examine su vida con la ayuda de la ley de Dios para saber dónde anda mal. Sí, es un espejo que te deja ver lo que realmente eres y hay que verlo y recordarlo y no olvidarlo. Eso lleva más convicción del pecado. Piensas que estás mejorando, aprendes mejor el mandamiento, lo que implica. Ves después que en realidad todavía te falta mucho. Y esto te lleva a una convicción más profunda de tu pecado, que es lo que está explicando la confesión. También la ley sirve para humillarnos. Uno reconoce mejor su maldad, su inhabilidad, la falta de cumplir con un deber que tiene uno por obligación a Dios. Si uno reconoce eso, entonces ¿qué hace? Pues uno ve con mayor claridad la necesidad que tiene de Cristo y de arrepentirse a diario y de depender de Dios en todo momento. También reconocemos mejor todo lo que Cristo ha hecho por nosotros como viles pecadores y lo perfecto que fue Cristo en su obediencia. Él nunca falló en ningún momento. Todo lo que logró con su obediencia en vivir sin pecado es verdaderamente asombroso. Y cuando entendemos mejor nuestras faltas gracias a la ley, entendemos mejor la obra y el éxito
de nuestro Salvador. La ley en el creyente también restringe el pecado, según dice la confesión, porque ahora nos da vergüenza. Ahora te parece peor el pecado que antes. Ahora uno ve las amenazas que son justas, que Dios debe condenar al que quebranta su ley. ¿Y cómo vamos a continuar en esas cosas? Además, existen aflicciones temporales. Sabes que si miras esa pornografía, vas a entrar en luchas tremendas para no seguir en eso. O vas a seguir de mal en peor hasta hacia algo abominable. Sabes que si das lugar a la ira, vas a cometer algo con consecuencias graves. ¿Sí? Uno se da cuenta de eso siendo cristiano. La ley le ayuda a entenderlo. Sabes que uno dar lugar a la impaciencia solo lo vuelve más impaciente, o a la ansiedad más ansioso por consecuencia. Y todas las cosas que te toca, las veces que te toca esperar, si eres impaciente, pues se vuelven más miserables. Y uno aprende eso como cristiano y aprende a decirle no a la impaciencia, y con la ayuda de Dios y con la paciencia que Cristo suple, pues ser paciente. Parte de la sabiduría es entender y usar la ley de Dios para ser libre de estas vainas, de estas redes de insensatez, para poder ser útil al Señor como su siervo, para servirle sin todas estas cosas que lo acogen a uno. Igual, la bendición de cumplir con la ley nos asegura de que Dios realmente la diseña para nuestro bien. Estas bendiciones temporales son cosas como cuidar de la propiedad de uno, no codiciar la de tu vecino. ¿Sí? ¿Cómo así? Pues tienes un carro, cuídalo. ¿Cuál es el beneficio? No tienes los gastos del que no cuida su carro. ¿Sí? Ese es un beneficio. Por eso hay que cuidarlo. Dios te ha dado tus cosas, cuídalas. No codicies la de tu prójimo, cuida las tuyas. Eso es parte de lo que está diciendo la confesión. Así funciona la ley. Son beneficios temporales que son parte de la ley. ¿Sabes cuál es el beneficio de no ser envidioso? Pues ser una persona que no es atormentada por la envidia. Ese es un gran beneficio. Es una paz interior que te deja sereno para seguir la vida tranquila. Dios aprueba la obediencia en esta forma. Diseña la obediencia para que te haga un bien. Tiene beneficios temporales. John Wesley predicó a la gente pobre de Inglaterra. La iglesia anglicana no estaba cuidando de toda la gente. No estaba poniendo iglesias y parroquias donde estaban los pobres. Por ejemplo, en donde estaban las comunidades mineras de los mineros. Estos vivían en un desorden porque no les enseñaban las cosas de Dios. Cuando llegó el evangelio con John Wesley, que les predicó, él igual les enseñó que había conducta cristiana y había conducta no cristiana, que no había que ser borrachos, que si no alcanzaba el dinero no había que comprar lujos. ¿Y qué sucedió? Estos pobres fueron prosperando económicamente. Eso no es decir que el evangelio es para la prosperidad. Sí es decir que obedecer la ley de Dios va a llevar beneficios. Uno tiene que dejar de malgastar. Uno va a dejar de abusar. Uno piensa en lo que es un lujo y lo que es una necesidad y en seriedad considera que si Dios no le dio para los lujos es porque no tiene que andar gastando lo que Dios le dio en esas cosas. La responsabilidad entra el deber, pueden traer una prosperidad temporal como un subproducto, algo que se genera aparte de lo que se busca. Porque ¿qué es lo que se busca? Agradecer y obedecer y cumplir con Dios, que es el verdadero galardón. La confesión, con mucho cuidado, subraya que estas bendiciones que son consecuentes no son como un pacto de obras. El pacto de obras dijo, haz esto y obtendrás vida. Es decir, bajo el pacto, guarda la ley y tendrás el favor de Dios. Pero ahora eso no es así. Ya no estamos bajo un pacto de obras. Se puede guardar la ley, se puede observar la ley moral sin buscar el favor de Dios, sabiendo que uno ya tiene el favor de Dios en el pacto de gracia en Cristo. Y por consecuencia guardamos la ley ya teniendo el favor de Dios, sabiendo que Dios aprueba la obediencia y le place.
Sigue el capítulo 19 en el 7º y último párrafo diciendo: los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. La acusación que siempre se hace contra la visión reformada de la ley es que si uno predica que tenemos deberes y obligaciones, entonces está contradiciendo la gracia. El problema con la acusación y el decir que para el creyente la ley en su vida no es útil es que se puede reducir la importancia de la obediencia, y eso no es lo que queremos hacer. La obediencia siempre va a ser importante. La pregunta es, ¿por qué obedeces? ¿Sí? ¿Obedeces para obtener vida o obedeces porque has obtenido ya la vida? El problema con reducir la importancia de la obediencia, reduciendo en la vida del cristiano el uso de la ley moral, es que tarde o temprano estos creyentes se van a dar cuenta que esto no concuerda y no es lo que espera la Biblia. La Biblia está llena de imperativos. Un imperativo es cuando Dios manda, expresa un mandato en un imperativo. Lo que Dios manda es la ley moral y no es una cosa hoy y otra cosa mañana. Queda igual, desde Edén ha quedado igual. Es la misma moralidad que escribió en el corazón humano desde un comienzo cuando lo creó. Se halla en toda la Biblia. Y su patrón está en los 10 mandamientos. Tarde o temprano un cristiano fiel se va a dar cuenta que hay deberes y obligaciones. Y si en nuestras iglesias no las tratamos, no hablamos de estas cosas, un cristiano fiel se va a quedar. ¿Cómo se relacionan estos deberes y obligaciones con la redención gratuita en Cristo? Pues esto es lo que hemos estado explicando. Es la visión reformada de la ley. La ley en la vida del cristiano no es contraria a la gracia del Evangelio, sino que concuerda armoniosamente. ¿Es un yugo? Es un yugo para el cual fuimos hechos. Es un yugo que uno debe querer. Es el patrón de la vida idónea. La verdad, no es un yugo. El problema con el ser humano es que no quiere lo que debe querer. La ley es una guía a volver a querer lo debido. Es una guía de la santificación. De hecho, en el Evangelio, el Espíritu de Cristo te capacita para querer lo que es de la ley, para aborrecer lo que la ley prohíbe y para que de fondo cumplas con ella, haciendo nacer en tu interior un deseo de cumplir con lo que es la voluntad de Dios. El Evangelio quita la condenación de la ley de sobre ti, para que puedas buscar la ley como expresión de la voluntad del que te libró. Es tu libertad nunca ni querer cometer adulterio, nunca querer decir algo falso, siempre alegrarte por la prosperidad de tu prójimo. ¿Qué es lo que busca engendrar en ti la ley? Y se hace con el poder del Espíritu de Dios, habiendo sido perdonados en el Evangelio. Y por más que lo tengamos escrito en el corazón, y ahí está, es útil para nosotros que la palabra de Dios nos la dé con claridad, nos explique, nos quite el engaño de la corrupción remanente y nos guíe en las sendas de justicia por amor a su nombre. Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia.